En el corazón de los bosques colombianos, donde la selva respira al ritmo de la vida, habita una criatura diminuta y cautivadora: el tití gris. Una especie endémica de este territorio. Más que un habitante de la selva, es un símbolo viviente del frágil equilibrio entre la naturaleza y el tiempo. Víctima de la transformación de su hogar, su destino es un reflejo del nuestro. Cuando hablamos de conservación y de todos los retos que tiene conservar el territorio, conservar la vida y la naturaleza, el tití gris se convierte como en un agente muy importante porque nos muestra y nos marca la línea de por dónde ir, por dónde caminar y por dónde como transitar hacia la conservación, no solamente como de especies, sino del bosque y de todas las relaciones que existen en él. El tití gris es una especie endémica de Colombia. Cuando decimos endémica quiere decir que solamente se encuentra en una región geográfica chiquita. Como primate es un pariente cercano nuestro. Son animales de una familia que se llama la familia Calitrichidae. 5 dedos, una mano muy parecida a la nuestra e incluso tiene huellas digitales. Y específicamente de los Andes hacia el occidente tenemos 3 especies de monos tití que son parientes cercanos. Hay una que es el mono tití chocuano o panameño, que está principalmente en la región del Chocó. Hay una especie que es el tití gris, que es el que tenemos en esta parte central de los Andes, que se encuentra en estado de vulnerable. Y tenemos una tercera especie de tití, que es el tití caribeño o cabeciblanco o cabeza de algodón. Aparece dentro de las 25 especies de primates más amenazadas a nivel mundial. ¿Qué come entonces un tití de manera natural? Tiene una dieta bastante amplia y no solamente frutas, come también exudados de las plantas, es decir, la savia, también pueden comer flores, hojas, incluso animales, insectos, comen arañas, lagartijas, ranas. Cuando uno piensa en un grupo social de monos tití, uno piensa que son familia. Hace un par de años hicimos una investigación y encontramos que están altamente emparentados, es decir, son más o menos hermano o tío-sobrino. Ellos comparten el cuidado de las crías, no solamente el papá y la mamá de una cría, sino los otros miembros del grupo. Es una especie que se cuida, que es una manada. No son muchos, son pocos. Constantemente están dando manifestaciones de amor entre ellos, son súper territoriales. También vemos, y parece cruel, que cuando un tití se envejece o está muy enfermo o atenta contra la integridad del grupo de alguna manera, el mismo grupo saca a ese animal. Priorizan su grupo por encima del individuo. Se nota como esa armonía con la que ellos viven en relación con otras especies, como controladores, como dispersores de semillas, en relación con especies de aves, en relación con algunos árboles. Ahí está constantemente el tití gris como un catalizador de todo lo que pasa en la naturaleza, una especie que nos está diciendo constantemente cómo está el ecosistema. Las amenazas para la conservación y la sobrevivencia de los monos tití son muy similares a las que tienen otras especies de fauna silvestre. Principalmente la pérdida de hábitat, que en el caso del tití es la pérdida de bosque. Si no hay bosque, no hay monos tití y no hay primates. Tenemos otra amenaza bien importante y es el tráfico de fauna silvestre. Los animales que son bonitos, que son carismáticos, que son atractivos, que mucha gente está inspirada para conservar, también son el objeto de tráfico de fauna, porque son las especies que se pueden comercializar más fácilmente. Hoy por hoy, el tráfico de fauna silvestre es la tercera actividad ilegal más intensiva del planeta, siendo Colombia uno de los principales países de mayor tráfico de fauna. El mono tití gris es uno de esos animales que más se trafica y está siendo altamente vulnerado por esta práctica ilegal. Los 7 titís que tenemos en estos momentos vienen del tráfico de fauna silvestre. Fueron por incautaciones hechas en operativos de la policía, donde se les quita el animal y se les inicia un proceso sancionatorio por estar cometiendo este delito. El proceso de rehabilitación se hace largo cuando de por medio está el tráfico de fauna, ¿cierto? Llegan con comportamientos aberrantes, llegan con niveles altos de estrés, llegan desnutridos,
enfermos, se instaura un tratamiento clínico, se hace un proceso de rehabilitación comportamental y se hacen las pruebas genéticas para saber de dónde fueron sacados esos individuos y dónde podemos hacer el proceso de liberación. En una manada de tití gris que puede tener 10 individuos, pero cuando nosotros extraemos una especie de estas, un juvenil de tití de su espacio natural, generamos un impacto muy fuerte en esa familia, en esa manada, porque todos cumplen una función, son una familia pequeña, están en un espacio reducido, además porque ya hay mucha fragmentación. Además, para esa especie que extraen, que se los llevan de un espacio natural donde puede estar libremente, a una jaula, a un espacio cerrado, es un estrés muy grande. Y si pasan mucho tiempo en esos espacios, un tití gris tal vez nunca tenga la capacidad de volver a recuperar sus hábitos y de volver a cumplir esa emoción en un ecosistema. Entonces por eso terminan estando tantos en zonas de rescate de fauna, en zoológicos, pierden completamente sus capacidades de desarrollarse en sus ecosistemas. Tenemos otras actividades, por ejemplo, que también impactan sobre el bosque y son actividades humanas, no solamente por extracción de madera, sino también todo lo que es la expansión de potreros para ganadería, todo lo que tiene que ver con la minería legal e ilegal, son amenazas también a la conservación del mono tití y de otras especies de fauna silvestre. La fragmentación de los corredores biológicos, pasa una carretera y el tití gris no puede pasar de un lado al otro y no dejamos como pasos de fauna. Tenemos muchos reportes de atropellamientos de titís y otro factor es la electrocución. Hay una cosa que nos enseñan de niños en las caricaturas, en los muñequitos, y es que los monos comen banano. Y de hecho eso es lo que mucha gente les pone en los cebaderos. Los bananos son ricos en calorías, son muy dulces. El mono tití de manera natural no come banano. Si no se les da la alimentación adecuada, que no es para nada como algo diferente a lo que ellos encontrarían en su hábitat natural, uno cambia sus hábitos porque entonces ya van a encontrar alimentos más fácil y van a dejar de dispersar semillas, por ejemplo, van a desplazarse menos y van a dejar de cumplir una función ecológica que hacen en el bosque que es supremamente importante. Cuando el tití gris se convierte en una especie que es un símbolo de un territorio, que es un símbolo de un espacio turístico, por ejemplo, el asunto es la relación que tenemos con esa especie y cómo nos la convertimos en una mascota. Aquí la palabra, y para mí siempre ha sido como la inspiración, es coexistencia. Cómo realmente dejamos de ser el centro de todo y comenzamos a ver que realmente cuando llegamos a un lugar y sobre todo a un espacio natural, estamos en relación con todo lo que hay. Hay que tener muy presente que como seres humanos tenemos que ser muy conscientes que donde estamos llegando a la casa de otras especies, entonces hay que llegar con respeto y como siempre he dicho, hay que trabajar con la naturaleza y nunca en contra de ella. Morgan alzó la mirada, escuchó aquel chillido, aquel... Y aquí el turismo de naturaleza o ecoturismo tiene que ser educativo, tiene que enseñarle a la gente algo. Es el reto que nosotros tenemos, no solamente es como ofrecer una actividad turística, un alojamiento en un lugar, enfocarse solo en el bienestar o en el confort de las personas, sino como, venga, usted está visitando un lugar que tiene una historia, que tiene unas especies, hay una relación muy sensible como en esos lugares que uno visita. Ahí la educación se convierte en un factor muy importante. Con Cornare, la Red Local de Turismo y la Organización de Comunicación para la Conservación que nos llamamos Ecodiálogos. Nos encargamos de investigar con los expertos, hacer todo este tema de mapeamiento, generar las rutas y llegar a las comunidades con los talleres, con los videos, con todo este material informativo para que la gente entienda la importancia del mono tití. Gracias a la presencia de áreas protegidas tenemos unas investigaciones muy a profundidad de las especies que hay en la zona y a través del turismo para la ciencia ciudadana, que ya lo practicamos con campesinos, niños, hemos logrado que las especies y en especial el mono tití sea de gran relevancia para los ecosistemas y para las personas que vivimos cerca de estos ecosistemas. Uno no cuida lo que no conoce y lo primero en cualquier aspecto de la vida yo creo es conocerlo y entender el porqué o su rol en esta vida que todos compartimos. Enseñar no solamente a las comunidades en esos territorios donde habitan estas especies, sino también a la gente en las ciudades para que de verdad valoremos juntos todo lo que hay. Hay una labor de todos como sociedad, de los maestros también, de este equipo de trabajo para conservar esa fauna. Y hay obviamente acciones para conservar. A veces pensamos que la conservación está en manos de los biólogos, de los veterinarios, de los científicos, pero todos podemos tener acciones.
Yo llevo más o menos 30 años haciendo reforestación, pero aquí como en la zafra 10 años. En los últimos 10 años hemos sembrado 140.000 árboles. Eso es muy significativo en la cuenca, que hace parte, digamos, de ese corredor del Tití. Que esos potreros se conviertan en bosques, eso es la conservación, eso es la vida. Como el suelo descansa después de estar todo pisado de la ganadería, compactado. Favorece a que esas especies crezcan, puedan dar alimento para esta especie que es tan importante. Entonces es una alternativa a través de este monito ayudar a reforestar, sumar esas estrategias para que entre todos pues hagamos la tarea, porque esto no es una tarea ni de la zafra, ni de otra reserva, ni del municipio, es una tarea de ¿quién? De todos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y es cada accioncita, y la acción colectiva de muchas personas de manera unificada puede hacer grandes cambios en este mundo. Es importante seguir trabajando en la conservación, no podemos bajar la guardia porque siguen habiendo amenazas directas a la conservación del mono tití gris. Hemos hablado principalmente de la pérdida del hábitat. No podemos perder de vista la necesidad de seguir protegiendo los bosques donde se encuentra el mono tití gris. Últimamente ha habido unos ejercicios bien lindos de pasos de fauna, por ejemplo, puentes o túneles que estamos construyendo para que ellos no se expongan, por ejemplo, al atropellamiento de los vehículos, que es otra causa de muerte bien común. El activo más grande de este planeta es la biodiversidad, especialmente en Colombia, donde tenemos la gran fortuna de ser el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado. Tener, digamos, ese privilegio también acarrea esa responsabilidad. Este es el tesoro que nos dieron, este es el tesoro que tenemos que cuidar. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo, hay que aprender de él, y como el tití gris nos muestra cómo conectarnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza, a partir de ellos.